Transformers. Muchos se fueron por las películas ya. Vamos a ser transformados, pero verdaderamente transformados. Entonces miramos a la gente y decimos, no va a cambiar. Los encasillamos. No puede cambiar. Es imposible que fulano se convierta. Y somos nosotros los que generamos la idea de los imposibles, porque para Dios no hay imposibles, no hay limitaciones, no hay nada imposible, no hay nada imposible. Y es justo en el estudio que estamos teniendo en el libro de Hechos, que vamos a continuar esta mañana, vamos a ver el relato de la conversión, de la transformación de un hombre absolutamente, desde enemigo a el principal precursor de lo que es la proclamación del Evangelio en la historia de lo que es la iglesia, o por lo menos lo que conocemos en el relato bíblico. Es más, es tan gráfica la descripción de su conversión que el escritor del libro de Hechos, Lucas, la pone 3 veces en el correr del libro. No se hace de ningún otro. No solamente para Lucas era importante o impactó aquella conversión, sino que el mismo Pablo, el apóstol Pablo, es el que relata la información a Lucas, el historiador, que cuando escribe todos los sucesos, todo el orden cronológico de la historia, desde Jesús, de todos los procesos, se ve que Pablo mismo, cuando le relata su historia, en 3 ocasiones también tiene necesidad de mencionar su pasado, mencionar cómo fue transformado, cómo realmente nació de nuevo. Ahora, la pregunta en esta mañana es, ¿cómo es que un hombre que odiaba literalmente el nombre de Jesús, odiaba a los cristianos, a los que proclamaban la fe en Jesucristo, los perseguía, los encarcelaba, estaba detrás de ellos, termina siendo el principal misionero del Evangelio, entregando su vida por completo por el Señor Jesucristo? Y no vamos a encontrar una respuesta lógica, pero sí vamos a entender qué es lo que hace la gracia de Dios a través del Señor Jesucristo. Transforma la vida de una forma que ni nosotros nos podemos imaginar. Cualquier vida puede ser transformada. Y vamos a ver ahí en Hechos capítulo 9. Busquen Hechos capítulo 9, nuestro texto de hoy. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 9. Después de los Evangelios, de Hechos. Que en realidad es el 5.º Evangelio, ¿no? La experiencia de la vida de aquellos convertidos. Hechos capítulo 9. Versículos, vamos a leer del 1 en adelante algunos versículos. Hechos capítulo 9. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías.
Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entre y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque el instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como unas escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué es convertirse? ¿Qué es convertirse realmente al Señor Jesucristo? No vamos a ser manipuladores de la verdad ni de los relatos bíblicos, y desfigurar lo que realmente dice aquí. Y por lo tanto les voy a decir que esto no es un modelo ni esquema de lo que es una conversión. Muchos lo usarían de esa manera, pero no es un modelo de lo que pretende ser, en el sentido de que a todos les va a suceder lo mismo. No, eso es mentira. Si alguien les dice eso, no es cierto. Esto es lo que le pasó a Saulo de Tarso. Entonces vamos a mostrar por el inverso lo que es la conversión, mostrando lo que no es la conversión. En primer lugar, la conversión no es un convencimiento intelectual. No es recibir un montón de argumentos en cuanto a por qué es verdadero el cristianismo, por qué es verdadero Jesús, por qué es verdadera la resurrección, y decir, tienes razón, no hay nada que pueda refutar eso, entonces lo acepto. Eso no es convertirse en ninguna manera, no es un convencimiento. Algunos dicen, los cristianos son un grupo de ingenuos a los cuales se les lavó el cerebro. ¿Han escuchado eso alguna vez? Sí, claro que sí. Pero vamos a ver que eso es imposible, es imposible. Es mucho más, es imposible sostener en la vida de este hombre, Saulo de Tarso, por quién era, que alguien, porque ¿quién le podría lavar el cerebro a él, siendo que los estaba buscando? Los estaba buscando para encarcelarlos, para matarlos. ¿Quién iría a argumentar con él para lavar el cerebro? Ninguno se arrimaría a su presencia. Pero pensemos aún más, si fuese solo un convencimiento intelectual de este hombre que era un erudito en cuanto a la ley fariseo de fariseos, era irreprensible, era así tajante, y tanto celo tenía por Dios que pensaba que hacía una obra para Dios cuando perseguía a los cristianos o a los seguidores de Cristo o de Jesús, ¿no? Pero si fuese un convencimiento intelectual, ¿cómo explicaríamos que su vida quedó patas para arriba? Todo fue cambiado. Toda la realidad de su existencia cambió absolutamente. Eso no sucede por un convencimiento intelectual nada más. Tiene que haber un nuevo nacimiento, una regeneración absoluta en el corazón y en el alma. En segundo lugar, lo que no es un molde mecánico. ¿Qué quiero decir con que no es un molde mecánico? No vamos a encontrar la misma metodología en cuanto al proceso del entendimiento o de la conversión de todos los cristianos al momento de convertirse, porque no en todo se va a dar de la misma manera. No podemos encasillar que esto se hace así, así, así y nada más. De lo contrario, seríamos profesionales en convertir a la gente siguiendo 3 o 4 pasos mecánicos. Y eso sería suficiente. Debemos distinguir cuando la Biblia habla entre lo particular y lo universal. Acá estamos analizando un caso particular.
particular. Lo universal es la base, la doctrina. ¿Qué es eso? La base, la doctrina. Que todos somos pecadores, no hay ninguno que no sea pecador, que Dios es creador, santo, que Dios quiere vida eterna para todos, que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, que hay remisión de pecados, que hay expiación de pecados, que hay perdón de pecados. Todo eso es doctrina general. Pero la aplicación, la experiencia, son procesos particulares. Siempre dentro de la misma doctrina, procesos particulares. En el caso de Saulo, camino a Damasco, una luz que le resplandeció al cielo, tiró del caballo, cayó a tierra, quedó ciego o enceguecido, oyó aquella voz, etcétera, etcétera. Para otros, una invitación de una reunión y entendió un mensaje, Dios le habló y es suficiente. Para otros, la meditación en su casa, orando, leyendo la Biblia, como en mi caso, leyendo la Biblia en mi casa, con entendimiento, dándome cuenta de que necesitaba la salvación. Para otros, el testimonio vivo, real de otros creyentes, esa experiencia de verles impactando sus vidas, les puede llevar a ver su necesidad de tener aquello también. O sea, las experiencias pueden ser muy variadas, pero lo cierto es que tiene que haber un momento, un tiempo, una ocasión de día, de noche, un lugar en el cual el pecador clama por su salvación. Como recitaba el versículo de Lucas, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Tiene que haber un momento en el cual diga, me confronto con él y creo. ¿De qué forma te llegó el entendimiento? No sé. ¿En qué ocasión? No importa, no importa. Pero lo que sí es importante es que para la salvación se necesita conocer personalmente al Señor Jesucristo. ¿Qué es convertirse? Vamos a ver acá en el Saulo de Tarso simplemente 3 pasos, 3 tiempos en lo que es la conversión. El antes, el durante y el después. El antes. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Saulo? No todos saben quién era Saulo. Saulo era un opositor acérrimo. O sea, los tenía acá. Estaba con la sangre en el ojo cuando veía a aquellos cristianos proclamar que Jesús de Nazaret era el Mesías, el Cristo anunciado en el Antiguo Testamento. Para él eso era chocante a sus oídos como fariseo. O sea, no podía admitir que se dijese tal cosa. Para él Jesús era un impostor. Y todos los que proclamaban a Jesús como el Mesías, el Cristo, eran impostores, o eran heréticos. Estaban cometiendo una herejía tremenda contra la ley conocida, la ley de Moisés en aquellos tiempos. Ahora, todo, su posición social, su educación, su cultura, su entorno, todo le había formado una idea desde la cuna. Tenía una idea preconcebida de quién tenía que ser Cristo o Jesús. Esa idea preconcebida le lleva a rechazar a Jesús y al Evangelio. ¿Por qué digo esto? Porque todos nos hacemos ideas preconcebidas. Capaz que viene por primera vez que capaz ya tenía una idea preconcebida de lo que era una reunión. O no, capaz que generalmente es lo normal, intentar anticiparnos con el pensamiento, con las ideas, a todo. Pero a veces nos hacemos ideas preconcebidas de lo que tiene que ser la fe, de lo que tiene que ser la iglesia. Y a veces esa idea lo único que hacen es limitar la verdad. Porque cuando algo no entra dentro de la idea que yo me preconcebí, simplemente no puede ser verdad. O me cierro a poder entenderla o escucharla, ¿no? Tanto de los incrédulos hacen idea de lo que es la iglesia por aspectos tradicionales. Aspectos históricos. Una iglesia tiene que ser así o asado o de tal manera, si no, no es una iglesia. O de quién es Dios. Dios tiene que amar a todos y Dios siempre hace lo bueno, no importa que alguien se equivoque, y lo lleva todo al cielo. Esa es la idea que tiene la mayoría. Se preconcibe esa idea y dice, bueno, Dios no puede ser malo y mandar a algunos al infierno. Dios tiene que llevarse a todos al cielo. Pero eso es una idea preconcebida nada más sin entendimiento de nada, sin información
de nada. O los religiosos también se hacen sus ideas y dicen, bueno, de Dios si sucede esto, sucede lo otro. Hay me han dicho alguna vez, yo siempre he sido católico, yo no voy a cambiar, porque si se formó una idea preconcebida, o mi familia siempre lo ha sido, una idea preconcebida de lo que tiene que ser y no puede haber nada por fuera de eso que sea verdad. O los mismos creyentes, ideas preconcebidas de lo que debería ser un mensaje, o prejuicios, por ejemplo. Lo más normal dentro de creyentes ya es tener ideas preconcebidas de lo que tiene que ser un pastor. ¿Se han hecho alguna idea? No quiero preguntarles. De lo que tiene que ser para ustedes un pastor, pues no me quiero asustar, pero a veces una idea preconcebida puede llevar a pensar que el pastor es un Superman. Siempre perfecto, siempre invulnerable, siempre a la orden, siempre está en todos lados y hace todo por todos. Esa es una idea preconcebida que uno se puede llegar a formar de un pastor, pero claro, de repente vienen y se chocan con esta realidad. Y dicen, ¿qué pasó acá? No puede ser pastor, porque no es Superman. O no es el superhombre aquel, ¿no? Pero esas son ideas preconcebidas que no tienen nada que ver con las realidades de lo que la Biblia nos habla a nosotros, porque el mismo término pastor, literal, significa uno que apacienta, uno que guía a los pastos. Eso significa pastor. Como el pastor, literalmente, el pastor de las ovejas. Uno que lleva a lo que es el buen pasto y procura que coman un buen pasto. Eso es realmente lo que hace un pastor. No hace, si puede hacer otras cosas, mejor, ¿no? Así para Saulo era imposible decir Jesús de Nazaret, el Mesías anunciado, heredero del trono de David, que iba a establecer el reino para siempre, que iba a levantar a Israel y sacarlo en supremacía sobre todas las naciones. Un Jesús que muere en un madero es imposible, porque dice, le voy a leer yo, Deuteronomio 21-23, no lo busquen, se los leo. No dejaré que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. La ley decía, maldito es el que es colgado en un madero. ¿Jesús fue colgado en un madero? Sí. Después la forma tiene que ver simplemente con un proceso histórico del tiempo de los romanos, pero fue colgado en un madero. Y si este fariseo decía, no puede ser el enviado de Dios, porque maldito de Dios el que fue colgado en un madero. Entonces se arma ese prejuicio y se cierra absolutamente sin entender que después sí todos los profetas anunciaron que iba a ser muerto de esa manera. Y es más, Gálatas dice, el que no hizo pecado por nosotros fue hecho pecado, fue hecho maldición por nosotros. Y ahí toma sentido esto de Deuteronomio, ¿no? Ese Saulo decía, es un impostor. Se llenó tanto de odio. Les voy a leer algunos versículos ahí en Hechos, por ejemplo, Hechos 7:58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. O sea, Saulo estaba ya persiguiendo a Esteban, lo atraparon, lo enjuiciaron y lo apedrearon. Lo apedrearon públicamente, y ahí estaba Saulo consintiendo todo aquello. Hechos 8:1. Y Saulo consentía, dice, en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. 9:1. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino el sumo sacerdote, bueno, allí le pide carta de extradición a aquellos que habían sido esparcidos, que habían huido, para poder ir a buscarlos todavía a Damasco, traerlos presos a Jerusalén y enjuiciarlos, y si no se retractaban, morían. Así de duro era. Dice, por ejemplo, Hechos 26:11, cuando ya convertido mira su vida hacia atrás y relata. Dice, y muchas veces castigándolos
En todas las sinagogas lo forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo mismo mira sus vidas atrás y dice, así era yo, así era. Eso era antes de la conversión. Saulo pensaba que él era el brazo de la justicia de Dios. Él creía que era el brazo de la justicia de Dios persiguiendo a aquellos que seguían al Señor Jesucristo. En la historia había muchos así, que se han creído el brazo de la justicia de Dios. Constantino, el gran emperador de Roma, se creyó el brazo de la justicia de Dios y comenzó a perseguir a los cristianos. Se dio cuenta, no, tenemos que ser nosotros cristianos, entonces ya no hay que perseguirlos. Porque se dio cuenta que ni por más que los perseguía, seguían multiplicándose, seguían creyendo, no blasfemaban de su fe. Y decían, bueno, vamos a ser cristianos, dijeron. Cristianismo, entre comillas, ¿no? Aunque les parezca mentira, Hitler se consideraba un brazo de la justicia de Dios también. Cuando estudiamos en qué se basaba Hitler para perseguir a los judíos, principalmente, era en los escritos de Lutero, del gran reformador Lutero, que tenía ideas preconcebidas de que los judíos eran los asesinos de Jesús y había que exterminarlos o expulsarlos. Hitler, religioso, toma las ideas de Lutero radicado en Alemania para perseguir a los mismos judíos. Y eso que se levanta Lutero allá arriba, ¿no? Calvino, otro reformador muy conocido hoy día, muchos libros escritos de él y doctrina, persiguió a los bautistas, los perseguía y los mataba e incitaba esas mismas persecuciones en la historia, creyéndose parte del brazo de la justicia de Dios, ¿no? Y así en la historia siempre los han habido, ¿no? Pero como dice en Juan 16:2, Jesús, cuando habló con sus discípulos, les dijo esto, escuchen, Juan 16:2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Jesús les había dicho ya, cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Estaba sucediendo esto, pero esto era el antes de Saulo, el durante el proceso de la conversión de Saulo. ¿Qué es lo real durante el proceso de la conversión? Les voy a decir algo. Sin importar lo que Pablo hacía, algo real durante el proceso de la conversión era el amor de Dios llegando a su vida. Eso era algo real durante el proceso. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Durante todo ese proceso, lo que se destaca es Cristo amando, Dios amando a Saulo de Tarso. El proceso fue una forma muy particular. Por eso no tenemos que decir que los mismos procesos van a suceder a todos en todos los tiempos. Saulo era fariseo de fariseos. O sea, decano, un término que sepan hoy día, decano de las leyes de todo lo que era la ley, que aplicaba a los judíos, al sacerdocio, a todo. Estaba allá arriba, fariseo de fariseo en cuanto a prácticas, reglamentos, todas las cosas. Y su llamado o elección, tal vez no todos entienden lo que voy a decir, a categorizarlo como un llamado antiguo testamentario y no nuevo testamentario. En el Nuevo Testamento el llamado es por la predicación del Evangelio. En el caso de Saulo, fariseo, no fue por la predicación del Evangelio, más o menos porque había escuchado a Esteban igual como Saulo, pero es considerado una elección antiguo testamentaria, o sea, al modo que Dios elegía en el Antiguo Testamento a aquellos que iban a tomar una posición predominante, muy importante, en lo que era la dirección del pueblo en tiempos de los cambios. ¿Por qué digo esto? Porque están los del famoso calvinismo que dicen eso, que todos van a ser en algún momento
llamados de una forma similar a la de Saulo de Tarso, no van a tener opción, simplemente se van a convertir en ese proceso. Van a ser elegidos, transformados en un proceso así muy particular, ¿no? Eso es ignorar lo que es en sí la salvación. Porque por algo es lo particular de Saulo. Cuando Jesús se le aparece, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 2 veces usa el vocativo, Saulo, Saulo. Ahora, para nosotros no significará demasiado eso, pero para un fariseo de fariseos, que una voz del cielo repita 2 veces su nombre, era literalmente Dios llamándole por todos los casos antiguos testamentarios en los cuales Dios llamó específicamente a alguien para algo específico. Siempre usó 2 veces su nombre. Por ejemplo, les leo un par de citas, no lo busquen, así no desmarcan ahí. Génesis 22:11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. 46:2, Génesis 46:2. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Éxodo 3, versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. 1 Samuel 3:10. Samuel 3:10 dice: y vino Jehová y se paró y llamó las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Lo mismo le pasó acá a Saulo. O sea, Saulo como fariseos tenía todo ese entendimiento. Si la voz del cielo dice 2 veces tu nombre, es Dios llamándote. Por eso Pablo perfectamente le dice: ¿quién eres? Señor. Ya reconoce que es Dios directamente. Por eso decimos que el caso de llamado particular de Saulo de Tarso es un caso de elección antiguo testamentaria, o en el proceso de transición antiguo-nuevo testamento, el pasaje de un lado hacia hacia el otro, ¿no? Y después le sumamos a la luz brillante, similar a Moisés, la zarza ardiendo, Moisés llamado, atraído por esa luz. Y Pablo estaba familiarizado con todo eso. Nuestro texto de Hechos 9:5 dice: y él dijo: ¿quién eres, Señor? Señor. Hasta ahí va todo bien. Reconoce que es Dios hablando, el Señor. Porque para un judío, Señor solo hay uno: Dios. O sea, no hay varios. Es solo un Señor. Cuando dice Señor es Dios. Lo interesante es la respuesta que recibe. La identificación del Señor. Dice: yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Eso para Pablo habrá sido un balde de agua fría. Porque yo soy, en la forma de Dios hablar en el Antiguo Testamento, presentarse como el yo soy, pero al decirle yo soy Jesús, tanto que Saulo estaba convencido de que Jesús de Nazaret era un impostor, pero ahora el que él está reconociendo que es el Dios hablándole, se presenta como el Jesús. Eso sí que fue un momento crítico para el entendimiento, para la razón y para la fe del mismo Saulo de Tarso. Todo su vida, en un momento, diríamos, como dicen, pasó delante de sus ojos. O sea, todos sus preconceptos, todas sus ideas, todo, en un momento hicieron clic. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Notamos por otra parte, quiero agregar, dejar pasarlo, que la fe no le fue impuesta. No fue obligado a creer Saulo de Tarso en ninguna manera. No vino Dios y le puso fe en el corazón de Saulo y creyó. Como dicen los calvinistas, que Dios pone la fe y simplemente creen en ese momento. ¿Por qué digo que no fue de esa manera? Porque notamos que Saulo
argumenta, razona, piensa, discute con el pleno ejercicio de todas sus facultades. Interactúa con el mismo Señor. Le dice, cuando Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Jesús mismo está apelando a la razón, al entendimiento de este Saulo. Y Saulo contesta de forma racional, libre también y consciente. Dice, ¿quién eres, Señor? Y después dice, ¿qué quieres que yo haga? Similar al heme aquí del Antiguo Testamento. En el 9, versículo 3, decía, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Ahí Jesús estaba ya interactuando con su vida. Esa es la iluminación, el momento de la crisis, el momento del quebranto, el momento en el cual uno sale un poco de ese enceguecimiento, de esa oscuridad en la que vive y tiene que frenarse y empezar a razonar. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este Jesús? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? En el versículo 5, está linda esa expresión que nos dice al final, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Saben qué es dar coces? ¿Quién da coces? Los burros dan coces, los potros dan coces, empiezan en la jineteada, dar coces contra el aguijón, contra las espuelas. En lugar de quedarse quietos, siguen dando sus coces, pero también hace referencia a las picanas también. Cuando se quería a algún novillo de esos rebeldes guiarlo, usaban una picana con el pincho para allá, o caminar, no te frenes. Entonces cuando el animal tosudo dice, no, quiero ir para el otro lado, sufría el pinchazo. Eso es dar coces contra el aguijón. Y acá Pablo, Jesús, le habla a Pablo. Yo me preguntaba, ¿cuáles son esos aguijones? ¿O cuál es ese aguijón que Pablo ya estaba sintiendo? No lo sintió en ese momento. Cuando dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, significa que Pablo, aún yendo camino a Damasco, estaba sintiendo los pinchazos, pero aún así estaba cegado, obcecado, con una sola razón, la de él. Ya estaba sintiendo. Y Jesús le dice, ¿no sentí los pinchazos? ¿Cuáles son esos aguijones? En primer lugar, creo que los aguijones podían ser su propia conciencia. La propia conciencia de él. Como dice en Filipenses, en cuanto a la ley, irreprensible. Él se creía realmente perfecto, o sea, sin mancha y se preocupaba muchísimo de guardar toda la ley. Pero al mismo tiempo sabía, en alguna forma, que no estaba agradando a Dios. Entonces buscaba cartas y ¿será que tengo que perseguirlos más? ¿Será que tengo que salir donde estoy para perseguirlos en otras ciudades y matarles y traerles? Y se golpeaba su propia conciencia y no encontraba paz en aquello, sino seguía alejándose de la paz de Dios. También el testimonio de los que eran salvos. Eran aguijones en la misma vida del apóstol Pablo. El testimonio de la misma iglesia que él perseguía. Habían matado a Jesús, seguían gozosos, seguían fervientes, seguían predicando la resurrección, seguían amándose unos a otros, miles seguían convirtiéndose, se unían a la iglesia, veían al testimonio de la iglesia apoyándose unos a otros, viviendo en comunión. Y él veía todo eso y los perseguían y seguían fieles y estaban dispuestos como Esteban a morir por causa del Evangelio, por causa de Jesús, gozosos. ¿Qué es esto? Todo eso estaban en aguijones que cuando más se empecinaba en seguir contra ellos, sentía los pinchazos del mismo mensaje de Esteban cuando era apedreado en el Sanedrín, todo el capítulo 7 de Hechos, todas las explicaciones, todos los argumentos de por qué Jesús realmente es el Cristo, usando toda la escritura que él ya conocía. Sin embargo, tenía que cerrarse y sufrir esos pinchazos también. La muerte de Esteban, la predicación, era un aguijón
en la vida de Pablo, porque aún la oración de Esteban pidiendo el perdón por ellos, por aquellos que estaban haciendo esas cosas, cuando dice que le veían el Sanedrín allí reunido y tenía su rostro como de ángel, brillaba sobre el rostro de Esteban, gozoso a pesar de que iba a morir. Y decía, veo los cielos abiertos, y se gozaba en eso. Pablo no podía callar estas cosas en su corazón y en su conciencia. Vendrían continuamente hacia él, diciéndole, está yendo por el camino equivocado. Daba voces contra su propio aguijón, el testimonio de los que perseguía, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que aquellos hombres podrían presentar tal piedad, tal devoción por alguien que no era genuino como Jesús? Era imposible. Nadie resiste tanto por algo que no es verdaderamente la verdad. Entonces algo tenía que estar pasando en aquel lugar. Aunque estaba tosudo en creer todavía que Jesús era un impostor, pero toda la información, todo lo que veía, le llevaba en otra dirección, pero estaba cerrado. Y tal vez pueda suceder esto en los procesos del llamado de Dios y de la conversión en la vida de cualquier hombre. A veces nuestras ideas preconcebidas nos hacen tosudos y dar voces contra el aguijón y cerrarnos. Cerrarnos en nuestras razones, en nuestros querer, en nuestras disposiciones con la fe. Pero a veces solamente eso es un camino obcecado de dolor. ¿Cuántos hay con vidas hechas pedazos que han conocido el Evangelio, le llamamos, le decimos que tienen que volver, tienen que buscar la comunión con Dios, tienen que buscar su sabiduría, su entendimiento, y siguen tosudos, queriendo agarrar su vida, ponérsela al hombro, siendo que están hechos pedazos y no saben qué hacer, ni con sus familias? ¿Por qué no rendirse? ¿Por qué seguir sintiendo los pinchazos? ¿Por qué no ir al Señor Jesucristo, siendo que no solamente evidencias del presente, sino que el rastro de toda la historia son evidencias de lo que Dios hace en la vida de hombres, como Saulo de Tarso? Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Pablo lo estaba sufriendo ya, pero no quería reconocerlo. Lo estaba sufriendo, el durante. Y el después. Ahí en Hechos 9:6, para terminar, dice: él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y sigue ahí el pasaje hasta el final hablando. Versículos 8 dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Bueno, ya leímos lo que es el otro proceso, ¿no? El encuentro con Jesús nunca nos deja en la misma condición. Un verdadero encuentro con Jesús cambia nuestra forma de ver la vida. Cambia nuestros conceptos, cambia nuestros ideales, cambia lo que somos, cambia nuestras costumbres, cambia nuestros hábitos. Obvio, no es así. Es un proceso que lo llamamos santificación, edificación, madurez, lo que sea, ¿no? Pero el orgullo de Pablo, respirando amenazas de muerte, fue cambiado. Ahora era humilde. Tenía que ser guiado. Había perdido su visión. Tuvo esa crisis temporal, en lo cual dice, pero muy especialmente se resalta cuando se dice a Ananías que vaya, y Dios le dice, porque él ora 3 días sin comer, estaba ayunando. Como fariseo sabía lo que era el ayuno. Ayunando y orando 3 días. Y Dios había visto su oración. Era un tiempo en el cual él se había recogido para sí mismo y estaba orando con su entendimiento y buscando a Dios, buscando entender toda aquella experiencia con el Señor Jesucristo. ¿Qué había cambiado en él después? ¿Qué cosas deben cambiar? Hay tres cosas básicas que cambian
después del encuentro con Jesús. Aparte de lo que es la regeneración, la nueva vida, ahora tenía una nueva relación con el Señor Jesucristo. Antes lo odiaba, ni que se mencionara su nombre. Ahora tenía una nueva relación con Él y buscaba oportunidades para servirle, para agradarle, para hablar de Él. Puedo imaginar la vergüenza y el dolor que habrá sentido cuando Dios se identifica: yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Puedo imaginarme el dolor de un hombre celoso, como era religioso, que pensaba que estaba sirviendo a Dios, darse cuenta de que estaba yendo en contra de Dios. ¡Qué dolor! Pero ahí, en el 9:6 leímos que decía: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tú eres ahora mi Señor. Esta es la nueva relación con Cristo, con Jesús. Jesús pasó a ser el Señor de la vida de Pablo, de Saulo. Ahora Pablo, el apóstol Pablo. Saulo se empezó a sujetar a él en todas las formas. Encontramos las evidencias después de eso en todos los procesos de lo que él sufre. Ya vamos a estudiar el libro de Hechos, todo lo que tuvo que padecer. Dios mismo me dijo, es necesario que sepa lo que tiene que padecer por mi nombre. O sea, Dios escogió a uno que sabía, estaba ya del otro lado, haciendo padecer, para que cuando tuviese que padecer no se desanimaran, porque en la mano de aquellos que le iban a producir padecimientos, él se iba a ver a él mismo reflejado. Entonces iba a estar gozoso delante de Dios en lo que era el servicio. Una nueva relación con Cristo, una nueva relación con la iglesia. En el capítulo 9, versículo 17 dice: fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento cobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos en Damasco. En el versículo 26 dice: cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero claro, todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé tomándole le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente del Señor. Una nueva relación con la iglesia. Antes rechazándola, odiándola, ahora buscaba estar con ellos, buscaba estar entre ellos, buscaba esa comunión. Alguien que conoce al Señor Jesucristo busca estar en comunión con la iglesia de Cristo. Eso es lo segundo que sucede. Y lo tercero, hay un nuevo propósito en la vida de Pablo. Dice que, habíamos leído versículo 15, el Señor le dijo: ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Después leímos que hablaba denodadamente en Damasco y disputaba con los griegos, versículo 29. Hablaba denodadamente en el nombre del Señor, etcétera, etcétera. El apóstol Pablo cambió. Una nueva relación con Jesucristo, nueva relación con la iglesia y un nuevo propósito en la vida. Cuando conocemos a Cristo, no solamente tenemos vida eterna, no solamente nos congregamos y buscamos la comunión con los hermanos, sino comenzamos a mirar las cosas celestiales y el camino de Dios de otra manera, anhelando servirle, anhelando ser útiles, en la forma que sea, porque Jesús es Señor y tiene que ser Señor de la vida de cada uno. La verdadera salvación me lleva a rendirme a Jesús como Señor de mi vida. Hasta aquí hoy, vamos a dejarlo y continuamos el próximo domingo con este estudio del libro de Hechos. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta hora por tu palabra preciosa, la cual nos habla y testifica de la vida de este hombre, Saulo de Tarso, transformado, cambiado por ti, oh Dios. Padre, miramos nuestras vidas, recordamos tiempos en los cuales también tu palabra llegó a nosotros y nos trajo esa esperanza de vida gloriosa y preciosa.
Pero Padre, ruego por aquellos que aún no la tienen, todavía no te conocen, que tu palabra sea luz a su entendimiento, a sus corazones, para tener esa relación personal con el Señor Jesucristo, mi Dios. Ruego por los presentes, por sus necesidades. Ruego por sus familias y las necesidades que tienen de conocer también a Cristo. Ruego por los ausentes. Ruego por los enfermos, oh Dios. Padre, restaure, ayúdales en su necesidad. Ruego por Alba en su tiempo de dolores en esta mañana. Ruego por Lucía. Ruego por las familias que no han podido llegar y otros, Señor, que tu misericordia sea sobre sus cuerpos, Padre, para sostenerles, para fortalecerles, pero también sobre su espíritu para animarles y que puedan gozarse en todo tiempo delante de ti, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.